Domingo 17 del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En la segunda lectura, San Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a la unidad y a la paz. Sin unidad no hay paz. Una comunidad dividida, sea esta religiosa, una familia u otra, no puede gozar de la paz. Paz y unidad son coimplicantes. La paz, la armonía que de ello deriva, es requerimiento para tener unidad. ¿De dónde viene la unidad y la paz? Lo dice el apóstol: de una misma y sola fe, de un solo bautismo, de un único Señor. La fe es una, y en ella está la verdad. Cuando se la distorsiona la verdad, no es posible adherirse a ella, y por tanto no puede haber fe alguna. Será una falsa fe, que al final termina en agnosticismo, en escepticismo, en dudas, en descreimiento, en ateísmo. Por eso el culto, cuando no existe verdadera fe, es vacío, no es culto a Dios. Ahora mismo pervade el culto al hombre, en sus logros tecnológicos más que científicos, al mismo tiempo que una total confusión religiosa y por ende moral. Una vacuna toma el lugar del sacramento y te dicen que te vas a salvar, que en ella está la salvación, y se lo creen. Se creen que algo que no está científicamente acertado, que es totalmente experimental, que no asegura eficacia, por lo contrario se demuestra que no lo es, ni menos aún seguridad, te va a salvar, porque ese es el dogma de la nueva fe. O sea, de la apostasía del reinicio. ¿Reinicio a qué? A la primera apostasía, al diálogo con la serpiente, a hacer lo que dice la serpiente. Normalmente las vacunas aparecen como solución a una epidemia. La nueva religión acepta en cambio el hecho evidente, a quien quiera ver, que la epidemia haya venido para un experimento, cuyo fin es otro distinto del que debía ser, o debería ser. Si el sacramento es medio de salvación del alma, este remedio de sacramento que imponen a toda costa se presenta como medio de salud, porque el cuerpo mortal en esta nueva religión ha tomado el puesto del alma inmortal. El miedo omnipresente no es a condenarse para la eternidad,
sino morir aquí en esta tierra, lugar de peregrinación para algunos y de paso para todos. El nuevo falso sacramento no es el de la sangre de Cristo, sino el de la inmolación de un inocente nonato, al que se le extirpan vivos los órganos. Consciente o inconsciente culto a Moloch, que exige niños como víctimas, y que no vengan a decirnos que la causa es remota, porque mucho más remota es la causa del pecado de Adán y Eva, que todos llevamos encima. Después de este excurrere, de esta salida, vuelvo al tema. Aunque vaya, si este tema tiene que ver con la unidad y la paz, claro que sí. En realidad no es tanta salida, porque ¿qué unidad es esa que se pretende forzar sobre la muerte de inocentes y la falacia más grande? ¿Qué paz puede derivar de todo esto? La unidad la da Cristo, la verdad de Cristo, y es a Cristo que debemos estar unidos si realmente queremos tener paz. Único es el sacrificio del Señor, y por ello una es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es vínculo de unidad, y de ella viene la paz del sacrificio redentor de Cristo. La Eucaristía es el sacramento, ¿sacramento qué es? Es un signo sensible y eficaz que hace presente una realidad que es invisible, la de la gracia de Dios, que nos confiere esa vida divina. Y digo que la Eucaristía es el sacramento del único sacrificio, el del Gólgota, en el primer Viernes Santo de la historia. Ese sacrificio que nos trae la gracia de la salvación es perpetuado y se hace presente por la misa, a través del tiempo y del espacio. Porque la Eucaristía es sacramento, sacrificio y también sacramento memorial. Es decir, hacemos memoria y actualizamos el sacrificio. El pan y el vino se vuelven real y verdaderamente cuerpo y sangre de Cristo, por las mismas palabras que el Señor pronunció en el cenáculo, dichas por el sacerdote y por la acción del Espíritu Santo, a quien el sacerdote invoca. Ahora vivimos sacramentalmente la última cena del Señor en esta tierra, y esto lo hace posible el sacerdocio, que nació precisamente allí. Es sacramento también memorial, puesto que hacemos memoria de la pasión redentora por la que somos salvados, y al mismo tiempo, al ser sacramento comunión, entramos en comunión con el Señor, al comer su carne y beber su sangre. Por el alimento espiritual tendremos la vida eterna. Finalmente, el sacramento presencia, porque Él se hace presente. Por la Eucaristía recibimos la misma persona de Cristo, que nos llena de gracia y nos da la vida eterna. Hay que pesar estos términos para darnos cuenta del regalo infinito e inmerecido que estamos recibiendo en cada comunión. Y Eucaristía es signo de unidad. Por ella y en ella estamos todos unidos y somos iglesia. Es vínculo de caridad porque nos une al amor de Dios y nos une en el amor. Y es banquete pascual porque participamos de la última cena hasta que Él vuelva y porque nos anticipa el banquete escatológico. Por todo eso es que debemos ver lo que impida el acceso a la Eucaristía tiene como fin separarnos de Cristo, alimentar la división. Es atentado a quitarnos la paz. Todo lo que haga pensar y obrar como que yendo a la Eucaristía podemos ir a la muerte y que puede ser vehículo de contagio, no puede ser aceptado por ser sencillamente diabólico. En la primera carta, la primera lectura, que es la del segundo libro de los Reyes, y en el Evangelio se nos prefigura la Eucaristía, en la multiplicación de los panes. En el Evangelio, cuando el Señor pone a prueba a Felipe, este dice que no alcanzaría ni 200 denarios para comprar pan para quitar el hambre a tanta gente. Cuando se trata de la Eucaristía, el pan bajado del cielo, no hay precio en la tierra que lo pueda pagar.
No hay precio que pueda pagar la salvación de una sola alma. No hay precio para saciar la sed de eternidad y de vida que el hombre lleva consigo. Solo Jesús, que es hombre y que es Dios, pudo hacerlo con su sacrificio redentor en la cruz. Así como el Señor multiplicó esos pocos panes y peces con su bendición, y pudieron hacer el hambre a tantísima gente, yo no sé, serían 15.000 si 5.000 eran solo los hombres. Así también lo hace, con mucha mayor razón, con la Eucaristía. Infinitos son las gracias que vienen de la Eucaristía. Cuando participamos consciente y verdaderamente del santo sacrificio del altar. Incontables son las gracias que se reciben en el tiempo que permanecemos con el Señor en adoración. Por cada hora santa ante el Santísimo, el Señor multiplica en gracias no solo para quien adora, sino que sobran para otros quitarles el hambre de vida que tienen. Y ahora que hablamos de la Eucaristía, y como muchos preguntan acerca de la cancelación de la llamada misa tridentina, o sea, la misa del rito tradicional antiguo, o también como se la llamó Vetus Ordo, solo voy a hacer una consideración, porque ya especialistas en liturgia han escrito, dando sus doctas razones y manifestando su asombro e ignorancia sobre la decisión de tal medida. La premisa fundamental es que la liturgia, o si se lo quiere llamar el culto, nos debe aproximar a Dios y debe por eso mismo ser reflejo de la trascendencia. Los actos litúrgicos tienen un sentido preciso y es el de expresar el misterio de la fe. Por eso, luego de la consagración, el sacerdote dice misterio de la fe, refiriéndose al mayor misterio que se acaba de realizar, la presencia de Dios encarnado entre nosotros en el sacramento eucarístico. Por eso mismo, por la sacralidad del culto y la infinita y oculta realidad de la Eucaristía, lo más sagrado que posee la Iglesia es exigido un trato único de acuerdo a su trascendencia y majestad. Es Dios con nosotros, y aunque cercanísimo, es siempre Dios. Por eso solo puede tocar su cuerpo las manos consagradas, lo sagrado con lo consagrado. Por eso mismo también son inadmisibles los gestos vulgares y el modo vulgar de acceder a la Eucaristía. El culto es el reflejo de nuestra fe, y un culto empobrecido termina resultando en una fe flaca. Eso sin hablar de las barbaridades y pretendidas creatividades que se hacen totalmente y legítimamente, y subrayo eso, y legítimamente en liturgia, porque allí la fe es nula. Pues a estos nadie los toca. No es evitar sacrilegios y castigarlos, se verá inmediatamente lo que importa. Cuando el Papa Benedicto XVI promulga en el 2007 el motu proprio Summorum Pontificum, el motivo que lo mueve es restituir el derecho que en los hechos le había sido quitado a la misa tradicional llamada tridentina. El derecho nunca había sido abolido, y eso lo pone en claro en ese motu proprio, como ahora sí lo es, puesto que lo reconoce en el motu proprio, no había estado jurídicamente nunca abrogado, nunca. Ahora es cancelado y se da como única lex orandi, es decir, culto de la Iglesia, la misa de Pablo VI, llamada en contraposición a la otra Novus Ordo. El motivo es la unidad, porque los dos ritos que deberían muy bien convivir, más aún, servir el Vetus Ordo para mejorar el Novus. Ahora, dice las consideraciones dirigidas a los obispos, es motivo de división, ya que algunos toman el Vetus Ordo diciendo que ahí donde es celebrado está la verdadera Iglesia. Y es verdad, lo dicen. Y eso sí que es verdad, también es motivo de división. Ciertamente, algunos lo piensan y lo dicen, sí, pero no todos, no todos. Incluso muchos que nunca han celebrado la misa antigua ven bien la abolición y no creen que la misa tradicional sea motivo de división. Y si en cambio son motivo de división los obispos alemanes
que están cayendo en la herejía, que ya han caído en la herejía. La misa tradicional es legítima, legitimidad que le viene de su milenaria historia, porque no nace en el 1500, sino que San Pío V pone orden en los distintos ritos y toma lo auténticamente antiguo, tanto que no admite ninguno particular que no tenga al menos una antigüedad de 200 años. Por tanto, el de la misa tradicional es un derecho, no un privilegio. Por eso, el motu proprio de Benedicto XVI no es una concesión de un privilegio, sino un reconocimiento de un derecho. Ocurre que detrás y antes que el motu proprio, Summorum Pontificum, está el acto magisterial de San Pío V, expresado en la bula Quo Primum Tempore del 1570. Mientras ahora se quita lo antiguo, la misa que ha celebrado la Iglesia desde siempre, porque si indagamos vemos que se remonta a los primeros tiempos, se impone la nueva misa. Pío V no introdujo nada nuevo, sino que restauró la liturgia antigua. ¿Cómo es posible abrogar un rito que se remonta a la tradición apostólica y con sus incorporaciones a lo largo de los siglos? Es la pregunta que no solo los tradicionalistas se hacen. Solo rompe la unidad, la añeja y curada liturgia, que cada vez se ve más seguida y participada por fieles, y no las misas que precisamente alejan a esos fieles por las constantes profanaciones y sacrilegios que se cometen. ¿Esas no atentan contra la unidad? ¿Cuál es entonces la unidad querida? Las confrontaciones son inevitables, las comparaciones, a menos que se haya decidido no razonar más. Por un lado, las barbaridades de los alemanes, los sincretismos llevados al culto con Pachamama y todo en Latinoamérica y en otras partes, la comunión a divorciados vueltos a unir, las bendiciones a individuos del mismo sexo convivientes, dar la comunión sacramental a quienes no están en comunión eclesial, me refiero a los protestantes, las obligaciones vacunales para asistir a misa. Todo esto se puede, todo eso no es sancionado. Y por el otro, un derecho de la muy venerada, respetuosa misa, con la que se honra a Dios, con todo cuidado, santo temor y amor, abolida. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.